Muy buenas chicos, soy Carlos de PC Gaming en español y hoy vamos a devolver a la vida una placa base que no arranca por un defecto importante, una BIOS corrompida, haciendo que actualmente sea un ladrillo. Así me vais a acompañar en el proceso de diagnóstico y reparación a lo largo de este vídeo. Este vídeo ha sido posible gracias al apoyo de PCBWay. Tanto si eres un manitas como si eres una empresa que necesitas realizar prototipos para tu próximo proyecto, PCBWay te ofrece un amplio catálogo de soluciones con su tienda, servicios de impresión de placas de circuito y servicios de fabricación de piezas 3D en plástico y metal. Si queréis saber aún más y cómo tener vuestro primer pedido gratis, podéis visitar el enlace en la descripción. Nuestro sujeto de hoy es esta placa de MSI, una X470 Gaming Pro Carbon. Esta es una placa AM4 de mediados del 2018 que cuenta con el chipset X470 y mejora a la X370 que tengo actualmente en temas de compatibilidad, conexiones internas y fases de alimentación. Quitando que le falta la cubierta de Gaming Pro que iría por aquí, actualmente esta placa tiene la BIOS corrompida. Su anterior dueño sufrió un apagón eléctrico mientras la actualizaba para meterle un Ryzen 5 4650G y desde entonces enciende, pero no emite señal de vídeo. Por desgracia, es un defecto que sucede con más frecuencia de la que os podéis imaginar, y en placas más antiguas esto tenía una solución sencilla en el que la BIOS estaba en un chip soqueteado que tú podías quitar, comprar un chip idéntico, volverlo a poner y la placa volvía a funcionar sin problemas. Con el paso del tiempo, optaron por lo que se llamaban las BIOS duales, en el que tenías dos chips de BIOS soldados a la placa y tú con un switch podías cambiar de uno a otro en función de que o se te corrompía la BIOS o tenías un overclock inestable. Y a día de hoy se ha optado por dejar un solo chip de BIOS, pero con una opción de recuperación que en mi Prime X370 Pro de Asus le llaman la BIOS Flashback, en el que simplemente dejas el procesador, dejas un stick de RAM, colocas un pen con el archivo de BIOS y se restaura por sí sola. Sin embargo, esta X470 de MSI no tiene ningún tipo de salvaguarda, así que tendremos que restaurar la BIOS por la vía difícil. Para ello nos hará falta un cacharrito como este, un programador CH3-14A con su pinza y sus accesorios y un software especial para poder programarle una nueva BIOS. Luego, para probar que el flasheo ha sido un éxito, nos hará falta un procesador compatible, al menos un stick de RAM compatible, un disipador compatible para no cocer el procesador, una fuente de alimentación para testear la placa y una tarjeta gráfica en caso de que el procesador no tenga gráficos integrados. Una vez dicho esto, pongámonos a trabajar. Antes de hacer nada, aseguraros de que la placa no tenga corriente y esté desconectada de la alimentación, ya que si no, podremos ocasionar un cortocircuito y dañar la placa. Nuestro primer paso va a ser localizar el chip de la BIOS y ver qué tipo de chip es. Por lo general, están serigrafiados como JSPI 1 y en el caso de esta placa, confirmamos que es un Winbond 25Q128 FWSQ que funciona a 1,8 voltios. Con esa información, preparamos el programador de EEPROM. Sabiendo que es un chip SPI, montamos todo en las patas que corresponda con la programación de chips SPI. Además, si el chip de BIOS funciona a 1,8 voltios, será necesario montar un reductor de tensión
a 1,8, ya que por defecto funciona a unos 3 voltios. Y ya por último montamos el adaptador de pinza sobre el reductor de tensión. Es muy importante que durante el montaje todo esté orientado correctamente, tomando como referencia el pin 1 tal y como podéis ver en las diferentes serigrafías. Ahora, por la parte de software, descargamos el programa con el que flashearemos, lo descomprimimos e instalamos el driver. Es muy importante poner el driver primero, ya que sin él no reconocerá el programador de EEPROM. Con todo eso listo, enchufamos la pinza al chip de BIOS asegurándonos de que el pin 1 de la pinza coincide con el pin 1 del chip de BIOS. De ahí enchufamos el programador al ordenador y ejecutamos el software. Con el programa abierto lo configuramos en modo SPI que detecte qué chip de BIOS es y solicitamos una lectura de la BIOS. Con esto lo que comprobamos es que hayamos hecho la conexión correctamente. Si te sale una ventana con varias opciones de chips al darle al botón de detectar, fijaros en el modelo exacto del chip de vuestra placa y seleccionad esa. En mi caso no hizo falta y detectó correctamente el WinBond. Una vez acabada la lectura, empezamos con la parte tensa. Primero borramos los contenidos del chip. Si todo sale bien, presionáis blank para comprobar que está todo vacío. Si os da error, podéis solicitar una lectura del chip y comprobar que todos los valores hexadecimales son ceros. Segundo, cargamos el archivo de BIOS del fabricante y le decimos que escriba esa información al chip. Algunos tutoriales que he visto recomienda cambiar la extensión a .bin, pero no es necesario si le dais a que lea todos los elementos en el programa. Y por último, le damos a Verify para que compruebe que lo que hay escrito en el chip se corresponde con lo que hay abierto en el software. Si todo sale bien, podéis cerrar el programa y desconectar la pinza. Si da error, tenéis que volver a empezar el proceso y aseguraros de que la pinza no se ha aflojado. Ya para acabar, testeamos la placa montando los componentes esenciales. Si todo ha salido bien, debería dar señal de imagen, salir una pantalla indicando los componentes que tiene la placa y podéis ir a la BIOS para terminar de configurarla. Lo bueno de usar un programador de EEPROM es que te permite flashear tanto una BIOS más nueva como una más vieja, que en mi caso me ha venido genial, ya que a partir de la BIOS versión 29 elimina la compatibilidad con mi A6 9500 y eso hubiera dificultado bastante mi diagnóstico. Hice esta reparación a principios de septiembre del año pasado y desde entonces se ha convertido en la placa base de mi equipo principal. A fecha de subir este vídeo sigue sin darme problemas y por si tuvierais curiosidad, la Prime X370 Pro se la terminé dando a Tunguska de Retrozone para que tuviera un incentivo para actualizarse de su FX 8350 en su equipo principal. Volviendo con el tema principal del vídeo, el programador de EEPROM no es caro. A mí me salió con el reductor de tensión por unos 8 euros. Os lo podéis encontrar incluso más barato y además os puede servir para reflashear las BIOS de las tarjetas gráficas. Y si este vídeo te ha alimentado el gusanillo de comprar una placa base defectuosa y repararla, tened muy claro cuáles son los defectos y los riesgos que ello conlleva. Si es algo como el de la placa de este vídeo, habéis triunfado, pero si tiene otros defectos a nivel de hardware como un puerto que no funciona o hay algún canal de RAM quisquilloso o
los USB no están funcionando correctamente, a menos que encontréis una solución a lo Frankenstein o estéis dispuestos a hacer reparación de componentes a nivel SMD, prácticamente habréis tirado vuestro dinero. Y eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo. Os dejaré los enlaces de las cosas que os he enseñado en la descripción. También os invito a que os paséis por el resto de redes de PC Gaming en español, os suscribáis y le deis a la campanita para no perderos futuro contenido y nos vemos a la próxima.